Nos viene muy bien el Evangelio de este domingo, por cierto, domingo instituido por el Papa Francisco como el domingo de la Palabra de Dios. Y las lecturas también nos hablan de la Palabra de Dios, pero también nos hablan de otro tema que es el que yo voy a comentar, que es el año jubilar. Nos ha dicho Jesús en el Evangelio que Él ha venido a proclamar el año de gracia del Señor. Para entender lo que era un año jubilar en el Antiguo Testamento vamos a explicarlo un poquito. Eran años muy deseados, los años jubilares. Ocurrían cada 50 años, o sea, mucho tiempo. Y eran tan deseados porque en esos años jubilares una persona que había tenido que vender sus propiedades, sus tierras, lo que tuviese, cuando llegaba este año jubilar, esta persona volvía a recuperarlo. Y volvía a recuperarlo totalmente gratis. Esto está así establecido en el Antiguo Testamento para que las diferencias sociales no fuesen tan grandes, para que los pobres no fuesen más pobres y los ricos no fuesen más ricos. Pero, curiosamente, también se premia el trabajo de la persona trabajadora, porque la igualdad total es muy difícil. Yo diría imposible. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que trabajan más que otros. Hay personas que trabajan el doble o el triple que otra persona. Esto lo sabemos muy bien. Entonces tampoco es justo que los dos tengan lo mismo. Pero desde el punto de vista de Dios tampoco está bien que haya personas pasando necesidad y pobres. Entonces aquí se compensa un poco las dos cosas. Que las diferencias no fuesen tan grandes entre ricos y pobres, pero que de alguna manera también se premiara durante 50 años o menos el trabajo de la persona trabajadora. Por eso, las tierras no tenían siempre el mismo valor. Cuanto más se iba acercando el año jubilar, esas tierras iban devaluándose, tenían mucho menor precio. ¿Por qué? Porque sabían que iban a volver a la persona que se las había vendido. Si faltaba un año, era ya el precio casi regalado. Pero si faltaban 50 años, pues esa tierra sí que valía mucho. Dependía de la fecha, lo cerca que estuviese del año jubilar. Bien, Jesús dice que ha venido a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús, con su vida, al entregar su vida por nosotros, ha proclamado ese año de gracia del Señor, que es un año continuo, porque es para toda la vida. Jesús ha venido a cancelar las deudas de amor, porque eso es el pecado. El pecado, nosotros muchas veces decimos que faltará una ley. El pecado, sobre todo y ante todo, es rechazar el amor de Dios. Un Dios que nos ama infinitamente, que ha entregado su vida por nosotros, y muchas veces nosotros somos indiferentes ante eso. Ese es el pecado, rechazar el amor que Dios nos ofrece. Y Jesús ha venido a cancelar esas deudas de amor. Lo mismo que se cancelaban las tierras, ¿no? Volvían otra vez al dueño, pues aquí también se cancelan esas deudas de amor que son los pecados. Y los cristianos tenemos también nuestros años jubilares. Precisamente, me imagino que ya lo sabrán todos ustedes, porque ha salido mucho en medios de comunicación y en todas partes, estamos este año en un año jubilar. Esto lo estableció el Papa San Juan Pablo II, que cada 25 años era año jubilar universal en toda la Iglesia. Este año lo ha inaugurado ya el Papa el día 24, lo inauguró en Roma, por eso este año a Roma va a ir muchísima gente, incluso nuestra diócesis vamos a ir a Roma. Yo soy el delegado de peregrinaciones y tendré que ir con el obispo a ganar el jubileo allí, pero no necesariamente hay que ir a Roma.
Además, este año va a ser muy complicado lo de Roma, porque los precios en Roma este año van a estar por las nubes precisamente por esto, porque es año jubilar allí. Pero también se puede ganar en nuestra diócesis. Hay establecido 4 lugares para poder ganarlo. La Catedral de Santa María en Cáceres, la Catedral de Coria en la Catedral de Coria, después también en la Iglesia de la Encarnación de Valencia de Alcántara y en el Santuario de la Cruz Bendita en Casar de Palomero. O sea, 4 sitios, 4 lugares bastante distanciados unos de otros para que todo el mundo pueda acercarse a ganar ese jubileo. Nuestro obispo lo inauguró el día 29 del mes de diciembre. Pues bien, si nosotros en este año jubilar ganamos el jubileo, que hablamos mucho de ganar el jubileo, sobre todo en los años santos compostelanos, en Galicia, ¿no? Pues si lo ganamos, digamos que el contador de nuestras faltas se pone a 0. Vamos a explicar un poquito qué es esto. Cómo obtener el jubileo. El jubileo se obtiene si ganamos una indulgencia plenaria, que son gracias que nos concede la Iglesia. Vamos a ver. Cuando nosotros pecamos, siempre que sea un pecado grave, ese pecado grave conlleva una culpa, que esa es perdonada en la confesión. Bueno, en la confesión y también si hacemos lo que se llama un acto de contrición perfecta. Si nos arrepentimos de verdad de eso que hemos hecho. Son las 2 maneras de que se perdone la culpa de un pecado grave. Pero, ¿qué es lo que se perdona en el jubileo? ¿La culpa? No. Esa solamente se perdona en la confesión. Por eso es tan importante la confesión. ¿Qué es lo que se perdona en un jubileo al ganar las indulgencias? Se perdona la pena temporal, que es una especie de herida que nos queda, aunque se haya perdonado la culpa, nos queda ahí una herida, una tendencia que tenemos al pecado, una afección que tenemos al pecado. Nuestra alma ha quedado herida y esa puede perdonarse o bien con la indulgencia plenaria que se gana en el jubileo o también por nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras que hacemos en la vida, por Dios, por los demás, las obras de misericordia, esas pueden también perdonar y borrar nuestra pena temporal. Repito y resumo. La culpa con la confesión y con un acto de contrición perfecta. La pena temporal con las indulgencias del jubileo o también con nuestras buenas obras. Así es como se perdonarían ambas. Yo a los niños de confirmación, cuando les explico esto, para que lo entiendan mejor, porque es un poquito complicado de entender, les hablo del ejemplo de un papel blanco, completamente blanco. Así estaría nuestra alma sin ningún pecado, sin culpa y sin pena temporal. Cuando cometemos un pecado vamos a poner que hacemos una raya con un lápiz en ese papel blanco. Esa sería la culpa. ¿Cómo se puede borrar? Con una goma. Eso sería la confesión. Pero queda una marca. Pequeña, pero queda una marca, que sería la pena temporal. ¿Cómo se podría borrar eso? Pues me imagino, yo no entiendo mucho de esto, con una prensa hidráulica. Se quitaría esa marca del lápiz. Digo esto para que se me entienda. Con la culpa no podemos ir, si no se ha perdonado la culpa, ni siquiera al purgatorio. Con la pena temporal sí podemos ir al purgatorio. Y ahí se perdonaría, ahí se purificaría la pena temporal. Creo que con esto ya estaría más o menos explicado. Por eso un año jubilar tiene su importancia. ¿Y cuáles son las condiciones para ganar un año jubilar? Pues un sacerdote lo explicaba muy fácil allí cuando fuimos una vez a Santiago. Decía, hay que ir al lugar que está señalado por la Iglesia y rezar por las intenciones del Papa. Eso en el lugar.
Y después, antes o después, en los 10 días, confesarte y comulgar. O sea, hay que visitar uno de esos lugares, hay que confesarse, hay que comulgar, hay que rezar por las intenciones del Papa, pero falta otra cosa. Porque esto no es algo mágico, que lo hago y ya he ganado el jubileo. He hecho estas cosas y ya está ganado. No, hay algo que es muy importante, que es clave y de esto se habla poco. Y es que no tiene que haber afección al pecado. Si hay esa afección al pecado, esa tendencia al pecado, ahí es muy difícil ganar el año jubilar. Pero si no ganamos esa indulgencia plenaria, nosotros vamos con buena intención, ponemos todos los medios que están en nuestra mano, pero puede que tengamos un poquito de afección al pecado. Si no ganamos esa indulgencia plenaria, yo estoy convencido que ganamos lo que se llama indulgencia parcial, que también puede ser muy grande. También es algo realmente grande. La plenaria es algo grandísimo, pero una parcial también puede ser algo muy grande. No creo que cuando nosotros vamos con una buena intención ante Dios, que nos vayamos de vacío. No. Y hoy que estamos ofreciendo la misa por nuestro hermano Francisco, que está muy bien que recemos por los difuntos, una de las obras espirituales de misericordia es rezar por los vivos y difuntos. Nosotros aquí esta tarde estamos realizando una obra de misericordia, una de las obras espirituales de misericordia, que es rezar por los vivos y por los difuntos. Pues saben ustedes que también se puede ganar el jubileo para una persona que esté difunta. Es algo que podemos hacer con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos. Lo podemos ganar para nosotros, pero también lo podemos ganar para los demás. Pues que valoremos también esto. Hoy día hablamos mucho de año jubilar, de jubileo, pero muchas veces no sabemos exactamente en qué consiste. Pues démosle gracias al Señor porque este año la Iglesia, el Papa, nos ha concedido este año jubilar. Que este año sea un año de gracia para toda la Iglesia y para todos nosotros. Que así sea.